Las eliminatorias de CONCACAF al rojo vivo, Guatemala sacó un punto de oro en la visita quizá más complicada de este cuadrangular en el Rommel Fernández frente a Panamá. El cuadro, la clasificación se pone de lo más picante, vamos a repasarla rápidamente y lo analizamos todo con José del Valle, Marisa Lara y con nuestro compañero Hernán Pereira. Surinam es la líder de este grupo con 4 puntos, El Salvador les sigue. Sorpresas, como decíamos, con 3 puntos y las dos favoritas, Panamá con 2 y Guatemala, como decíamos, con un punto de oro. Guatemala obligada a sumar de manera urgente si quiere mantener vivas sus esperanzas de cara al próximo Mundial. José, cuéntanos cómo viste a la selección. Me imagino que celebraste este punto que, como decíamos, vale oro, pero ¿cómo está el grupo? Es tremendo. No celebré absolutamente nada, Ana, porque Guatemala todavía sigue estando muy lejos de la Copa del Mundo, pero fue un punto clave, un punto muy importante, porque Guatemala, después de esa derrota contra El Salvador en Ciudad de Guatemala, en teoría contra el rival más flojo de su grupo, Guatemala estaba en estado vegetal. Ayer Guatemala demostró que el corazón todavía le palpita, Guatemala se metió nuevamente en la pelea, porque ese punto termina siendo clave, Ana, por varios factores. Primero, si Guatemala perdía, hoy amanecía a 4 puntos de Panamá, amanecía a 4 puntos de Surinam y a 3 puntos de El Salvador. Este empate lo deja a un solo punto de Panamá, que sigue siendo la favorita para clasificar en primer lugar. Lo deja a 2 puntos de El Salvador y a una victoria de Surinam. Pero claro, eso desde las matemáticas. Lo más importante, Ana, fue el funcionamiento de Guatemala. Un gran partido. Luis Fernando Tena sigue demostrando que es un gran entrenador. Su planteamiento fue perfecto. Guatemala a lo largo del proceso con el técnico mexicano casi siempre ha jugado con línea de 4. Ayer jugó con línea de 3, 2 carrileros, no jugó con un 9 nominal, prefirió meter a 2 delanteros movedizos, 2 futbolistas que permutaban posiciones, que se metían en la línea de mediocampistas. Guatemala sabía que Panamá iba a asumir el rol protagónico y así fue. La selección de Thomas Christiansen tenía la pelota, pero no generó en los primeros 45 minutos ninguna posibilidad de gol. Un disparo de Harvey de media distancia y el gol que fue pelota parada, pero en ningún momento vimos esa Panamá que tiene combinaciones, esa generación de espacios, esa superioridad numérica. Nunca vimos a la selección que hoy por hoy es la mejor de Centroamérica, gracias en gran parte al planteamiento de Tena. Pero Guatemala no fue nada más a defenderse. Cada vez que tenía la pelota, desdoblaba con claridad, atacaba con mucha gente, soltando a los carrileros. Santis, que siempre estaba bien rodeado, que termina marcando el gol para Guatemala. Pero Ana, lo más importante fue el punto respaldado por un buen funcionamiento colectivo. Ahora en octubre de visitante habrá que ir a recuperar esos puntos que Guatemala dejó escapar en su casa. Complicadas visitas a Surinam y a El Salvador. Como tú mencionabas, un proyecto, ¿no? Una idea con este técnico, con Luis Fernando Tena, que ha hecho un buen equipo, que tiene, como decíamos, una identidad, que ayer saca un punto, como decíamos, que le mantiene con esperanzas de cara al Mundial, pero también sorprende lo de Panamá, ¿no, Hernán? Porque era la gran favorita, como decíamos, y al final a estas alturas solo tiene 2 puntos y tampoco la vimos tan sólida en defensa y en ataque, ¿no? Como viene siendo habitual. De acuerdo, coincidimos totalmente. Una selección que, claro, sigue siendo la favorita, que hace muchos años que viene trabajando con el mismo técnico, Thomas Christiansen. Ese fue el proceso anterior durante la última Copa del Mundo, que no clasifica y sigue al frente de la selección. Y tienen este camino de preparación, notar resultados en Copa Oro, en Liga de Naciones, llega a la final de ambos torneos, que después termina perdiendo, pero tiene mucho valor llegar a dicha final. Y no la veía como la candidata. Que hoy esté en esta ubicación como tercero con 2 puntos llama mucho la atención. Queda mucho, quedan 4 partidos. Uno piensa que Panamá igualmente va a terminar clasificando porque tiene un potencial. Pero ayer Guatemala la expuso, especialmente, bien lo dice José, en los primeros 45 minutos, porque no generó. Es cierto que después del segundo tiempo fue mal la selección panameña. Fajardo erró goles, Harvey tuvo uno solo de cabeza que lo tiró por arriba al travesaño, y podría haber logrado el gol de la victoria. Pero más allá de eso, el rendimiento colectivo, la generación de fútbol está muy lejos de lo que nos mostró Panamá en otros momentos del proceso de Thomas Christiansen. Por eso que termina sorprendiendo lo que fue el rendimiento de ayer y lo que fue también el partido contra Surinam, porque si bien contra Surinam, el partido inaugural, empata de visitante, que no es mal empatar de visitante, y fue el equipo que tuvo la pelota, que propuso, sobre el cierre del partido tuvo situaciones Surinam de contragolpe que perfectamente le podría haber ganado. Por lo tanto, hoy Panamá está dejando esa sensación que es una dura eliminatoria,
complicada y que va a tener que mejorar si aspira a llegar a la próxima Copa del Mundo, porque si se descuida, si se duerme, puede quedar perfectamente afuera o en repechaje. Ujú. Sí, sí, la verdad que el grupo se pone, como decíamos, de lo más picante, este grupo A. Marisa, me imagino que te ha sorprendido, ¿no? Ver a Surinam, que parece que está siendo una gran sorpresa, líder de este grupo, El Salvador, y luego, como digo, las dos favoritas, Panamá con 2 puntos y Guatemala con 1 punto, que como decíamos, es un punto que vale oro. Quizás no es lo suficiente a estas alturas, pero bueno, ahí está el proyecto Chapín. Sí, sin duda, el empate que terminan sacando en casa de Panamá es muy importante, me parece, sobre todo por lo que se ha mencionado. Sabemos todos que los favoritos dentro de este grupo es Panamá por la trayectoria que tiene, por participaciones en Copa Oro, por el recorrido que ha tenido en eliminatorias, y la verdad es que hay molestia en los jugadores panameños por el partido que se da, porque sabe que no pudieron desarrollar el fútbol. Un equipo de Guatemala que termina cerrando bien los espacios, como explicaba perfectamente José, cerrando los espacios para el accionar del equipo panameño, y esto terminó complicándoles mucho, no encontrando esos lugares para donde entrar, y Guatemala sobre todo que recupera la confianza después del primer partido, donde en casa no pudieron hacerse pesar, y ahora con este punto recuperan la confianza, más allá de ese punto que claro que suma en este grupo que se pone complejo, que se pone complicado, con los 4 puntos de Surinam, que termina siendo, pues está hasta el momento siendo el caballo negro de este equipo. Termina recuperando también la confianza, lo decía el mismo Luis Fernando Tena, más allá, y lo decían también los jugadores, hubo un cambio de actitud después de ese primer partido donde pegó duro en el ánimo. Ahora hubo un cambio de actitud que les ayudó muchísimo a estar adelante, y con esta actitud es justo como quieren encarar el siguiente partido que van a tener, para poder buscar si realmente esta posibilidad sea concreta de buscar la clasificación. Ahí están, con 1 punto, lo hicieron bien, porque jugar en la casa de Panamá es súper difícil, y ahora con ese punto pueden pensar hacia adelante. Y lo de Surinam, bueno, jugar también de esa manera y sacar esa victoria en casa de El Salvador, que es durísima la cancha también, ha sido impresionante, y levanta la mano y es el siguiente rival ahora de Guatemala. Así que habrá que ver cómo terminan acomodándose y la lectura que puedan hacer, bueno, en este caso Luis Fernando Tena, del siguiente encuentro con un Surinam que dijo, aquí estoy también y voy a pelear por ese boleto. Lo que pasa, Ana, sí, sí, sí. a ver un poco en este cambio Hernán. de Guatemala, lo que pasa cuando uno compara el partido con El Salvador y el partido contra Panamá, cambian los roles, cambian el rol de jugar como local y tener la obligación de ir a buscar los 3 puntos, y donde era favorito contra El Salvador, a lo que fue el partido de ayer, donde la selección favorita era Panamá. Entonces el rol ya es diferente, de voy más a construir, como me toca contra local en el Cementos Progreso, a voy un poco a especular, como le pasó ayer contra Panamá en Rommel Fernández. Entonces hay una diferencia, y ahí es donde se sintió un poco más cómodo el conjunto panameño. Y hay que decir el conjunto guatemalteco, y hay que decir una cosa, contra El Salvador no mereció perder. Contra El Salvador lo tuvo en un momento, el mejor momento de Guatemala, cuanto más claro estaba, cuando parecía que llegaba el gol, es cuando termina anotando la selección del Bolillo Gómez y se termina llevando los 3 puntos. No dejó una mala sensación Guatemala, dejó un mal resultado en ese partido inaugural. La sensación no fue tan mal en ese partido inaugural, pero claro, perder en casa, por supuesto, una corta eliminatoria complica. José, no sé si estás de acuerdo con Hernán, en que a lo mejor ha habido ahí un poco de mala suerte para la selección de Guatemala, y aparte también te quiero preguntar por esa polémica, ¿no?, que hubo en el Rommel Fernández con ese no a ese posible penalti, ¿no?, sobre el conjunto de Guatemala, sobre Santis, que el colegiado hondureño dijo que no le pareció penalti. No sé si se ha generado mucha polémica en Guatemala. A ver, primero sí estoy bastante de acuerdo con el análisis de Hernán, pero contra El Salvador sí creo que a Guatemala le faltó generación de fútbol, porque mucha gente se queda con la estadística y ve, muchos remates de gol, varios a portería, pero en realidad Super Mario fue exigido nada más una vez, un remate de media distancia, una volea, y que termina respondiendo de gran manera. Después, ese cabezazo de Franco iba a las manos donde estaba Mario González. El cabezazo del Caballo Morales a la zona donde estaba bien parado el guardameta. Y después, Hernán habla de sensaciones, y Guatemala dejó buenas sensaciones, sí, pero a la Copa del Mundo no vas por sensaciones, vas por puntos. Aquí no se trata de jugar bien, de ser espectacular, de ser una máquina de generación de fútbol. Aquí hay que puntuar, y Guatemala ayer lo hizo contra Panamá y no lo hizo contra El Salvador. En las matemáticas, Guatemala está -2.
Así de sencillo, porque perdió 3 puntos de local y nada más rescató 1 de visitante. Sobre la jugada polémica, Ana, me parece que en tiempo real yo pensé que era penal. Después de ver la repetición, no me pareció penal. Santis de manera inteligente se deja caer, afloja el cuerpo y el contacto es generado por el futbolista de Guatemala. Es más, el contacto lo genera Santis con la cabeza de Mosquera. Por eso creo que la decisión final del árbitro fue la correcta. Pero aquí lo que hay que elogiar fue la tecnología. Así es como tiene que funcionar. Me parece que en condiciones normales, si el árbitro no iba al VAR, entiendo que muchos se sintieran robados, que se sintieran perjudicados, pero fue perfecto porque el árbitro en tiempo real dice no, no me parece penal, el VAR le sugiere y le dice la deberías de revisar y después de ver varias repeticiones el árbitro concluye que no es penal. Yo me quedo con el buen funcionamiento del VAR y con la decisión final del árbitro porque para mí no era penal. Perfecto, bueno, pues como decíamos, un punto vital, un punto de oro que sacó Guatemala de un estadio siempre complicado como es el Rommel Fernández, Panamá que cede el empate y los dos favoritos que ahora mismo no son ninguno de los dos líderes en este grupo A de la CONCACAF que se pone, como decíamos, de lo más interesante y de lo más picante para las próximas fechas. Nosotros seguiremos debatiendo acerca de las eliminatorias de CONCACAF aquí en ESPN Deportes, ya saben, suscríbanse, compartan y por supuesto comenten. Nos vemos en la próxima.